Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Verdades, el podcast que te inspira desde la verdad. Mi nombre es Alejandra Guerra Mendoza, mentora de liderazgo consciente desde el alma, pero no me gusta poner muchos títulos, así que simplemente te voy a decir cómo te puedo ayudar. Te acompaño en tu reconexión más profunda con tu alma para que puedas proyectar tu vida externa desde tu verdad, desde quién realmente eres. Hoy tenemos aquí una invitada especial, mi querida hermana, amiga de alma, Isabel León. Ella hoy nos va a contar una verdad que va a llegar directamente al alma porque es su historia, es su sello, es lo que ha vivido y sé que va a inspirar a otras almas. Así que Isabel, bienvenida, el micrófono es tuyo. Gracias, Ale. Gracias por abrir este espacio hermoso de este podcast que lo que entrega son esas cosas que dicen verdades, que historias que podemos escuchar en otros que nos pueden ayudar a guiarnos, a inspirarnos, a levantarnos, a tantas cosas que pueden hacer cualquier cosa que escuchemos o veamos, porque Dios nos lo envía en momentos que uno así lo pida, pues. Y uno no sabe a dónde que el universo conspire que esta información que estén escuchando ahorita, el día de hoy, les sirva para algo hermoso y bello que quizás Dios tenga un plan destinado para cada uno de los que están escuchando. Así es, y estoy segura que así va a ser. Así que hoy quiero que te conozcan un poco, Isabel. Quiero que le expliques a las personas quién es Isabel León o Isa, como te llamo también yo. Ujú. Bueno, el quién soy a veces, a mí, ahorita a veces cuando nosotros hablamos del soy, escuchaba yo hace muchos meses atrás a un psicólogo muy famoso, Efraín Martínez, que me gustó y me enganché con esa palabra, que cuando le decimos el soy, quedamos como atrapados en algo que no evoluciona y más bien podemos decir quién estoy siendo. Y Me encanta. me gustó esa reflexión de él en un podcast que escuché de este psicólogo. Y entonces, ¿quién estoy siendo? ¿Quién estoy siendo ahorita? Porque quizás mañana soy otra persona. También me engancho con un enfrentamiento que a todos nos preguntan eso, ¿quién soy? Y siempre salimos con los roles, los títulos, soy ingeniero industrial, soy mamá, soy esposa, soy todas esas cosas, pero que finalmente, ¿qué te identifica? Entonces, Isabel es un estratega de profesión, vamos a llamarlo así, y escritora por vocación, eso es lo que estoy siendo y lo que siempre me llamó a ser. Y los títulos me dicen que yo soy ingeniero industrial, me gradué hace más de 25 años en Venezuela, soy venezolana, soy mamá de dos hermosas niñas, casada felizmente, y bueno, mi profesión y mi vida se ha compenetrado en cosas que me apasionan, que me han apasionado toda mi vida, que son la planificación estratégica, la gestión empresarial, el liderazgo. Y bueno, tanto quizás estas palabras para muchos pueden ser asociadas a temas de negocios, a temas de empresas, a temas organizacionales, pero a lo largo de mi vida he aprendido que todas estas cosas también se pueden llevar al terreno personal, al terreno de la vida. Y una no está divorciada de otra. Simplemente es la perspectiva, es la que nos hace a nosotros asirnos de metodologías, de herramientas para, bueno, para poder sortear esta vida caóticamente hermosa en la que estamos y una cosa no está divorciada de otra. Entonces, finalmente, me he convertido a lo largo de los años en una asesora que piensa siempre en la estrategia o en la estratega, tanto en la vida personal como profesional, que está pensando 50.000 conexiones de las cosas para guiar a la gente quizás en la toma de sus decisiones, en la mejor manera de construir sus planes, la mejor manera de gestionar esos planes y esos procesos que nosotros enfrentamos tanto en los negocios como en llevar nuestra vida, en el caso
de la mujer que tenemos tantas manos que atender, el rol de mamá, el rol de profesional. Y en este momento en mi vida estoy más enfocada a ayudar a mujeres sobre todo, porque desde yo tengo ya como 3, 4 años construyendo mi marca personal. Yo trabajé en la industria petrolera en mi país, Venezuela, por 22 años y después renuncié, me fui al mundo de los negocios a hacer mi propio negocio con mi esposo y me encaucé en este mundo del emprendimiento y ahí me permitió ver otra vista del ser empleada, haber escalado puestos de liderazgo importantes en una empresa y después ver la vista de cómo se manejan los negocios. Pero al ver esa vista de cómo se manejan los negocios, también vi la vista de que mi casa, mi vida, mi hogar, mi entorno es un negocio. Entonces, empecé a construir esa marca personal y finalmente hace un año para acá me quiero enfocar en las mujeres que hoy en día son dueñas de empresas, ejercen posiciones de liderazgo y se encuentran en esa difícil decisión de que a veces nosotras tenemos que tomar decisiones, carrera o ser mamá, carrera o tener pareja, carrera. Entonces a veces suele ser un desbalance y si la profesional quiere ser profesional, pero al mismo tiempo es capaz de ser mamá, entonces ya les resta su capacidad por el hecho de que decidió ser mamá, pero también llevar adelante una carrera. Entonces, hoy en día me he visto reflejada muchísimo porque yo fui parte de esa vida, de que una mujer puede llevar las dos manos de su carrera personal y su profesión, sea lo que sea que hagan, siendo dueña de negocio, liderando equipos de trabajo, pero puede llevar las dos sin olvidarse de sí misma. Es lo que en este tiempo estoy construyendo. Porque si es capaz, porque tú no eres dos personas, todo habita en ti. Tal cual, y qué misión más hermosa. Me encanta porque sí es cierto, yo también siendo mujer, emprendedora, llevando varias marcas al mismo tiempo, madre, migrante, caemos en ese punto de decir, pero ¿por dónde empiezo? Porque o abandono una cosa o me voy por la otra y al final es cierto que puedes hacer todo, pero entonces priorizar un poco para que no colapses, porque al final colapsas eres tú. Y me llama la atención aquí porque sé que lo van a sentir un poco las personas que han ido escuchando el podcast y dirán, este podcast es como más técnico, más empresarial, más... Y se equivocan, mis señores, porque saben que cada persona que traigo aquí tiene detrás una parte muy espiritual. Entonces, ¿cómo me surge esta pregunta? ¿Cómo llevar esta parte más rígida a nivel de empresa o a nivel personal y equilibrarla también con la parte un poco más espiritual? Bueno, fíjate que una palabra que a mí me caracteriza, que me ha caracterizado a lo largo de mi vida, que me conoce, sabe que esa palabra a mí me mueve mucho, que es la palabra estrategia. Y a lo largo de mi vida, esa forma de entender la estrategia, aplicar la estrategia, todo lo que tenga que ver con estrategia, me ha marcado a lo largo de mi vida, ¿no? Y la estrategia en los negocios, cuando uno trata de explicarla, es tan complicada que la gente termina sin entenderlo. Porque es como a la estrategia le ponemos a todo. La estrategia de marketing, estrategia de tal. Entonces le ponemos tanto nombre a la estrategia que ha llegado un momento que el argot de la palabra se confunde. Entonces eso queda ahí como, a todo el mundo sabe que existe, pero ahí está, pero nadie sabe cómo se come ni cómo eso es. Entonces es algo así. Y en la parte de los negocios, la estrategia es lo que te da dirección, lo que te marca una guía, lo que establece qué hacer y qué no hacer. O sea, es un proceso de pensamiento constante, de evaluación del entorno, toma de decisiones,
Entonces es una nube, imagínate una nube que es así todo invisible, que uno habla así de la estrategia, pero uno ve para los lados y no la ve por ningún lado. Entonces en la parte espiritual, cuando tú me haces esta pregunta, es así, o sea, nosotros somos seres que la gente lo llama quizás intuición cuando tomamos decisiones, pero resulta que todo eso, la intuición, todo lo que nosotros llevamos adentro es una cuestión espiritual que nos jala hacia un camino u otro. Y así se trata la estrategia en los negocios también. Cuando tú la construyes, que tiene elementos para mí que son los más importantes en el argot de la parte de negocio, el propósito, los valores y la visión, esas tres cosas son tan etéreas a veces que forma parte de esa brújula que tú tienes que tener claro a la hora de andar por estos caminos, sea que decidas hacer tu plan de vida, decidir o en el tema de los negocios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos perdidos, porque no sabemos qué hacer con nuestra vida, que estamos desconectados, que las empresas, por el lado empresarial, todo está desordenado. Mira, regresa a la estrategia. ¿Qué dijiste que ibas a hacer? ¿Por qué lo ibas a hacer? ¿Para qué lo ibas a hacer? Entonces, cuando piensas desde el lado espiritual y en etapas de nuestra vida a lo largo que nos conseguimos en esa búsqueda de sentido, en el caso de nosotras las mamás, y me he conectado mucho y por eso estos últimos años me he tildado más allá, nosotras las mujeres es fácil perdernos en ese mundo de roles. El rol de mamá cuando nos toca ser mamá, o el rol de esposa cuando primero decidimos ser pareja, después vienen los hijos, después también ser la hija de la mamá y la hermana, y es fácil perdernos a nosotros mismos. Y llega un momento que ya después que se van los hijos, ya, ya no tengo a qué atender, ya mi vida no gira en torno a esto, entonces vuelvo yo en esa pérdida de que en dónde estoy. Entonces vienen las famosas crisis de las edades que o nos ocurre a los 20, a los 30, a los 40, y van a seguir ocurriendo, y nos quedamos como que, ¿y ahora qué? Entonces la única cosa que te conecta, que te hace moverte, es regresar a ese centro que a veces tú también hablas mucho, y cuando tú hablas de ese centro, yo no, aquí en mi cabeza, clic, lo conecto con la estrategia. Si una empresa está desbordada, anda, que no se sabe, vuelve a la estrategia. ¿Qué vas a revisar? Tus valores, tu propósito y hacia dónde dijiste que iba. Dijiste que iba, ya tiene sentido ese camino. Quizás no, lo decidiste, no sé, en un momento en que estabas pasando por una situación y ese camino no tiene sentido. O no, sí tiene sentido, pero lo tienes que redefinir. Tu misión o tu propósito, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Antes de decir qué hago, ¿por qué lo estás haciendo? Esta palabra tan poderosa que aquí les hago un inciso con un escritor que a mí me fascina, que se llama Simon Sinek, de Encuentra tu porqué, que el libro está muy asociado a la parte empresarial, pero cuando tú lees eso y él te habla del porqué, de lo importante de definir el porqué, es imposible no conectarte contigo mismo. Un líder que quiere dirigir a lo que sea a una empresa, su líder como mamá a tus hijos, líder como tu grupo de trabajo, líder de tu propia vida, primero tienes que preguntarte por qué haces lo que haces. Y en esa pregunta tan poderosa, que es difícil de responder, es en donde vas a encontrar quizás la mayoría de las respuestas que estás buscando en el externo. ¿Y dónde conseguimos, Ale, nuestras respuestas a ese por qué? Adentro. No hay otra respuesta. No existe, o sea, esto, si eso no está definido, no vas a poder ni avanzar a decidir hacia dónde vas, que es la visión, y obviamente cuáles son tus, vamos yo lo llamo la brújula, cuáles son tus coordenadas que en el camino no se te van a olvidar los principios y valores que vas a
a poner en el camino que te va a guiar para que no te desvíes de tantas tentaciones y de tantas cosas que hay en el entorno que fácilmente te puedes descarrilar. Entonces, cuando tú me hablas de esta parte espiritual y conecto, entonces para mí siempre va a salir a la película esta palabra estrategia, que simplemente es decidir o definir a través de preguntas decisiones difíciles que tienes que tomar, respondiéndote a estas tres cosas que te marcan tanto personal como profesional: propósito, visión y valores, que es solamente una parte de esa estrategia que es como la nube que no se ve, pero que es la que te va a guiar a lo largo de todo lo que vayas a hacer. No, y me parece súper interesante. De hecho, me reí en un momento porque estabas diciendo liderazgo. Y muchas veces cuando estaba transitando en el área de liderazgo personal, porque primero debe ser nuestro liderazgo y estar claros nosotros para poder proyectar allá afuera, me decían, pero es que nadie puede liderar su propia vida. Y yo le decía, por supuesto que sí. Tú sí estás claro cuál es tu propósito aquí, cuáles son tus valores y hacia dónde te quieres dirigir, es que nadie te saca de ahí. Y si te sacan, tú vuelves al centro. Fíjate cómo todo encaja aquí, porque este mensaje lo tenemos que dejar aquí resaltado. El primer liderazgo es tú saber hacia dónde vas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué viniste tú aquí? Entonces, fíjate cómo eso después se extrapola a tus proyectos personales, a tu maternidad, a tu vida en pareja, porque sí, eso es un reflejo del centro que tú tienes aquí dentro, la claridad, como le decimos aquí en la parte más espiritual, estar claro de a qué viniste y hacia dónde te diriges. Eso hará que así te desvíes en cualquier momento, tú vuelvas y te recuerdes de eso, tal como lo está diciendo Isabel. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde estás yendo? Porque si no, caeríamos en lo que le decimos tirar flechas hacia muchos lados y empieza esa frustración porque ni por un lado ni por otro empiezo a desgastarme y ese camino es muy pesado. No, sí, total. Total, Ale. Y hay otra cosa que también, para que no se frustren, porque es una frustración que veo yo a diario en los negocios, y cuando tú traspolas en este proceso que hoy en día he visto mucha, porque la gente despertó en un sentido esto que tú dices: el liderazgo no se ejerce de manera efectiva en las organizaciones, ni en tu casa, ni en donde sea que tú seas un líder, si tú no te trabajas hacia adentro. Entonces, cuando tú piensas eso, que tú no vas a hacer no eres dos personas en diferentes ámbitos, eres tú mismo. La gente no, que no consigo mi propósito, que no, entonces tratan como de crear un único propósito donde todo esté ahí junto, mamá, y entonces es como en mi trabajo, yo tenía una supervisada que yo reía con ella, porque cuando a nosotros nos exigían cosas que no cuadraban, ella decía, bueno, si tú quieres que yo te meta un triángulo en un cuadrado, yo voy a hacer el esfuerzo. Y tratan de encajar donde no va a encajar. Entonces, no es que yo tengo un único propósito, hay propósitos que se pueden ir como canalitos. Yo tengo un propósito como mamá, tengo un propósito como yo como pareja, tengo un propósito en la familia. Tengo un propósito en el negocio que estoy liderando, tengo un propósito a nivel de mis amigas, de mi familia. O sea, hay propósitos, número uno, que son individuales, pero hay una cosa que conecta todos esos propósitos, que para mí son los valores. Los valores. Entonces hay un valor, por ejemplo, la integridad. Yo para mí la integridad, eso es, mira, integridad y coherencia, integridad y coherencia. No es que yo voy a agarrar y voy en la empresa, si yo tengo empresa, voy a poner la integridad y tal, y entonces en la casa es otra. Entonces, claro que cuando vengo a ver, tengo un montón de valores regados por todos lados y no cuadra nada. Entonces, lo que alinea los propósitos son los valores, y esos valores son los que tú cargas contigo.
y los valores los vas evolucionando cada vez igual que el propósito. Quizás mi propósito hace 20, 25, 30 años no es el mismo que tengo en este momento, porque las personas vamos evolucionando. La estrategia o los planes evolucionan y se desarrollan en el tiempo. Entonces, esa imagen que teníamos antes de la cuestión de los planes o de las cosas que eran cuadradas y rígidas, y eso dejó de ser así. Todo va cambiando al día, al momento, evolucionando, transformándose, como tú lo dices mucho. La transformación es continua. Entonces yo no puedo encajar o meter todo en una caja y que todo va a quedar así tal cual. Entonces yo puedo tener a lo largo de mi vida, lo que es que los tengo que tener presente, estar siempre anclada a eso, que si mi propósito de mamá choca con algo que es con la parte de mi profesión. Por ejemplo, si mi propósito de mamá en esta época de mi vida es estar presente para mi hija adolescente, por ejemplo, entonces, porque necesita estar mamá presente, entonces en la parte del trabajo tengo que alinear cómo ese propósito encaja en el trabajo. Entonces tengo que comenzar a poner límites en ambos lados. Entonces, quiero ser una profesional eficiente, bien, tal cosa, pero también quiero ser mamá presente. Entonces, ¿cómo se encajan esas dos cosas? Bueno, la única manera es, voy a buscar trabajo remoto, Eso. por ejemplo. Entonces, el trabajo remoto me permite ser mamá presente, pero al mismo tiempo soy la profesional que quiero ser. Entonces, yo no me voy a poner a postear trabajos presenciales, por ejemplo, porque ya están dos cosas en conflicto. Porque una o una, entonces todo se trata, a mí me encanta mucho una mentora que me dio clases a mí de Carla Mari se llama, de venezolana, que en las clases de consultoría, que ella hablaba de la estrategia en eso, hacernos preguntas difíciles para tomar decisiones difíciles, porque esto es una decisión difícil. ¿Eres mamá presente? Ah, pero yo quiero trabajo con oficina, no, o sea, hay una decisión, una renuncia, siempre va a haber renuncia, pero que eso no choque con lo que en verdad quieres hacer y construir. Entonces, cuando renunciamos, puede ser que nos sintamos bien al renunciar. Yo renuncié al trabajo presente, que quizás puede tener sus beneficios, que la gente, la cuestión, pero en este momento en mi vida yo quiero ser mamá presente y quiero ser profesional. Y lo uno en una sola cosa. Eso. Entonces, fíjate que nada más el hecho de yo hablar, y ni siquiera te he dicho el plan, el cómo, el cuándo, la fecha, la cosa, los recursos. No, simplemente me alineé qué es lo que yo quiero no es que me voy a poner a buscar el trabajo, mi ficha técnica tiene no sé cuándo y empiezo a postear una loquera de trabajo. No, primero, ¿qué quiero aquí y ahí actúo? Entonces, esto se trata de dos mundos que yo como mamá, como mujer, como profesional, busco el centro. Y has puesto el gran ejemplo porque sé que este mensaje va a llegar a muchas mujeres porque obviamente somos mujeres, tenemos amigas que vemos que entran en ese conflicto, pero es que no quiero renunciar a la parte laboral, pero es que quiero ser madre presente y yo ya voy. Que estas dos cosas al mismo tiempo vamos a reformular, porque también los niños crecen, las etapas cambian y debemos ir colocando prioridades, ¿no? Porque si para ti es prioridad estar en presencia en tu hogar, para otras mujeres no lo es, pero hay mujeres que sí. Debe haber un equilibrio, debe haber un balance para que tú no termines agotada y no termines entonces frustrada, que sientes que no puedes en un lado y no puedes en otro, y ahí es cuando empieza todo a enredarse y empieza a parecer todo como un tsunami y todos están en contra de mí, esto no, yo no puedo con esto. Sí. Y en realidad no es ahí, es simplemente, y dijiste una pregunta que la voy a volver a traer aquí, ¿qué quieres? Porque a veces nos enredamos y como cambiamos de etapa, ya no tenemos los mismos 30, a lo mejor pasamos a la etapa de los 40, o ya no tenemos los mismos 20, estamos en los 30. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Empezamos a compararnos, porque ¿qué nos han dicho socialmente? Debes escoger uno. Entonces, Sí. creencia limitante. Yo creo que no puedo con los dos roles.
o con los 3 o con los 4, sí se puede. Les puedo Sí se decir puede. perfectamente que sí se puede. Isa también les puede decir perfectamente que sí se puede. Ahora, pero ¿qué quieres tú en este momento? Porque depende de dónde esté tu prioridad, entonces ahí hay que hacer reajustes. Y ahí es donde hay que tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el segundo error? El primero, pensar que solo tengo que seleccionar una cosa. El segundo error es querer abarcarlo todo y no saber exactamente qué quiero yo, empezar a compararme. Mi amiga tiene, sí, pero a ver, tu amiga tiene 3 personas que la cuiden, viven con su mamá y su mamá le cuida al niño todo el día y ella está tranquila y se va para su trabajo. Entonces, al final, aquí te vamos a dejar esto, no te compares con el de al lado. Siéntate tú y di qué quiero yo. Si tienes pareja, siéntate con tu pareja, que queremos los dos y que los dos estén muy claros de qué quiere uno y de qué quiere el otro, porque entonces empiezas a formarse el tsunami, porque tú asumes que tu pareja debería saber que tú quieres esto porque tú estás en esta etapa, el otro no es adivino. Que tú quieres esto. Y entonces empieza como una bola de nieve que ya no eres solo tu conflicto, sino el conflicto de pareja y la familia desestabilizada. Pues señores, claro que ahí tiene que haber una tormenta. ¿No? Y yo me imagino, Ale, que al igual que, o sea, tú estás echando esta historia desde el punto de vista de nuestro entorno personal, pero el reflejo, que es lo que yo me he vuelto como una, como decir, traductora, eso me lo dijeron una vez, traductora de complejidades y de conectora de cosas. Exacto. ¿Hay algún parecido a la oficina cuando estamos en el trabajo, que el líder no sabe lo que quiere y el equipo cómo trabaja? Entonces, los equipos no leen mente, no leen la mente. Entonces, hay un boom impresionante de este tema de abrir emprendimiento y eso es un movimiento bellísimo. Emprender es un proceso hermosísimo. Y entonces, pero también hay una matriz que idealizan las cosas creyendo que emprender es algo fácil, es rápido y que tienes que salir de tu caja de empleado para ir a salir. Entonces, todo eso también lleva renuncia. Claro. Entonces, una de las cosas que yo en a lo largo de mi vida, y eso es particular de nosotras las mujeres, cuando tú hablas de equipos de trabajo, cuando decides finalmente qué quieres, porque es un trabajo hacia ti, que es lo que debe hacer el líder en el negocio, lo que sea, la segunda pregunta es entonces ahora yo voy a comunicar lo que quiero para construir mis procesos, mis sistemas y mis equipos. Entonces, esto funciona en las empresas, también funciona en nuestra vida diaria. Yo recientemente emigré, hace 3 años, estoy en Estados Unidos y la decisión de emigrar de mi país, Venezuela, fue una decisión que a mi esposo y a mí nos tomó años de tomar esa decisión. No fue una decisión fácil porque había otras cosas, otros elementos que nos ataban a quedarnos allá, hasta que llegó un momento en que tuvimos que tomar una decisión. Pero entonces encontramos qué es lo que queremos los dos. La dinámica de emigrar después que tú tienes años en una cambia completamente. Entonces, cuando llegas aquí a un país donde la dinámica es distinta a la tuya, a veces yo tuve la bendición de tener una red de apoyo de familias, pero otros no la tienen. Están solos, emigrar, no tener a un familiar, un amigo. Entonces, tu sistema se ve como que descolocado, vamos a decirlo así. Entonces, cuando defines qué quieres, entonces inmediatamente nosotras como mujeres, de alguna manera este entorno a nivel de hogar, nosotros hemos acostumbrado a nuestra pareja que seguimos siendo la ama de casa, la que lava, la que no sé cuándo, porque traemos eso, nosotros somos latinas, traemos eso quizás de crianza de nuestra familia, de que la mujer es la, pero resulta que ahorita esta es otra dinámica, entonces atrévete a pedir ayuda, porque tú sola no vas a poder. Y nosotras tenemos esa barrera fuerte, porque al no pedir, al creernos en nuestro a que al pedir ayuda no somos suficientes, no estamos dando la talla y resulta que no, porque si vas a construir
para estar aquí, tú bien, porque hay una cosa que mamá está bien, todo lo demás está bien. Si tú estás bien, tu entorno está bien. Es impresionante el poder de la energía de nosotras las mujeres en el entorno que nosotros ponemos el orden, el centro a las cosas. Si nosotras estamos mal, nada va a funcionar. Y eso va para las que son y no son mamás. Nosotras cuando estamos mal, el hogar se desproporciona. Entonces, tenemos que aprender después de decidir esto que acabas de decir, que quiero, comunicarlo con mi pareja, que en este caso sí tengo pareja, y si no tengo pareja, también con mi entorno, porque eso que quiero va a requerir equipo, apoyo, algo, recursos. A veces los recursos no es que voy a llamar a Ale, conchale, Ale, necesito montar aquí un food truck y necesito dinero, no. A veces es una persona que necesita que esté contigo, que te acompañe, no sé, armar el equipo para nosotras las mujeres en nuestra casa es algo que es como una barrera que tenemos que lograr superar y pedir la ayuda. Mira, quizás allá en Venezuela yo tenía mi red de apoyo que era mi mamá, yo no me tenía que preocupar quizás por cuidar, y mi suegra, perdón, también a cuidar a mi hija, y las cosas del hogar yo agarraba y contrataba a una muchacha que me iba 2 veces a la semana y yo feliz porque yo me dedicaba a otras cosas. Aquí no puedo pagar a la muchacha servicio, tengo que ser yo todo, no puedo. Claro. ¿Cómo hacemos? Porque no voy a dormir. El día tiene 24 horas, 7 días a la semana. Y hay algo que yo que se les enganche aquí muchísimo a esto. La hidráulica no va a dar, por mucho que tú quieras, no va a dar la hidráulica. 7 días a la semana, 24 horas. Tienes que dormir 8 horas. O cuando mucho 6. Réstale todo eso. No va a dar la hidráulica. Entonces necesitamos pedir ayuda, no solamente decir qué queremos, sino el después, cómo lo hago, quién me va a ayudar, qué recursos requiero. Y entonces el tema de los recursos es eso, el equipo que me va a sostener. ¿Qué equipo me sostiene? Aquí vamos a traer una parte jocosa para que las personas entiendan por qué nos cuesta tanto pedir. Primero, cuando tú ibas, y esto nos pasó a muchísimas personas, cuando ibas a casa de alguien y te ofrecían algo, tus padres te hacían así y te abrían los ojos y uno como en la foto, calladito, usted no requiere de nada. Imagínense esto llevándolo a tu vida personal, a la vida de la crianza y a la vida de las empresas. O sea, arrastrando esto desde ahí. Que no quieres, entonces quieres hacer todo tú. Luego, obviamente, lo que tú mencionaste, si al final te han dicho, tienes como mujer, nos han dicho, tienes que poder con todo. Tú complace a tu marido, complace no sé qué, imagina que te aquella carga. Y el hombre, claro, usted tiene que venir y entonces proveer. proveer en el hogar. Imagínense los papeles que nos han puesto aquí tan rígidos. Entonces, Sí. ahora el mundo cambió. Porque antes las mujeres, la mayoría, nadie trabajaba de las mujeres, se dedicaban completamente al hogar, pero eso cambió. Las mujeres trabajan, los hombres también salen a trabajar, los hijos pueden ayudar, los maridos pueden coletear y pueden meter una lavadora. O sea, esa dinámica cambió. Pero si venimos arrastrando todas esas viejas creencias, entonces es donde no pedimos ayuda, nos colapsamos, pero no nos comunicamos con el otro porque no nos van a ver como fuertes, como que yo puedo con todo, y venimos arrastrando todas esas heridas desde la infancia, lo que no pudimos decir, y lo llevamos hasta las empresas. Entonces, correcto, en el liderazgo personal, en el liderazgo empresarial, vamos arrastrando todo esto, y muchos líderes no lo entienden, porque dicen que tiene que ver mi infancia con esto, y cuando empezamos a ver en su liderazgo empresarial, empezamos desde el liderazgo empresarial y nos vamos hacia atrás, dicen, ya entiendo. En mi casa no podía opinar, entonces yo no dejo aquí que nadie opine. Yo digo lo que tienen que hacer. Y esto lo dejamos aquí para que vean cómo sí va todo. En todos los roles que tú vas cumpliendo, se va repitiendo todo aquello que no te ha sido al centro, aclarar realmente qué quieres, desde dónde lo quieres proyectar. ¿Qué quieres y hacia dónde vas?
¿Qué quieres? Exactamente. Fíjate Miguel, sí, que ahorita que dices eso, cuando hablas me vino la idea de la otra cosa que pasa, Ale, que lanzamos los que queremos y hacia dónde vamos y pensamos que en el caso de las organizaciones, los departamentos se van a acomodar así de la nada, tenemos que hacer un reacomodo de departamentos. Y aquí te traigo algo jocoso porque en la medida que tú vas hablando, mi esposo y yo hemos transitado por diferentes cambios de, de roles y situaciones y gracias a Dios que hemos hecho un equipo de trabajo muy bien, porque cuando nosotros nos casamos, quizás yo era la que tenía en la industria, ya tenía bastante tiempo allí, ya yo a nivel profesional tenía mayor ingreso que él, pero eso nunca fue porque éramos un equipo. Después con el tiempo se invirtieron los papeles. A mí me tocó pero eso como que no fue a nivel de hogar no teníamos eso, ¿no? Entonces, en la parte de la educación de mi hija, lo de las tareas, el tipo de cosas, yo era la que hasta los bachilleratos graduados, no sé qué. Cuando llegamos aquí, ya mi hija tiene está en high school y ya él absorbió todo lo que tiene que ver con la educación de ella. Entonces los departamentos se reorganizaron. Hay cosas que yo anteriormente hacía lo de las tareas, yo me desligué de eso y agarré lo otro. Y mira, hicimos como un reajuste. Y a mí me da demasiada risa porque cuando nos hablan, le dicen, no, papá, mamá, que tengo que hacer tal cosa. Tú sabes que eso es con el departamento de tu papá. Papá, mamá, que tengo que ir a que me explique mi tío en el departamento educativo. Ya yo no estoy en ese departamento. Cosas así, ¿no? Entonces, impresionante cómo después cuando tú vuelves a hacer, hay siempre un reorden de departamento. Entonces, en la vida también, ¿cuántos departamentos tienes? ¿Cuántos departamentos eres capaz de atender dentro claro. de la dinámica que necesitas que funcione para lograr eso que quieres y hacia dónde quieres ir? Tal cual, tal cual. Y súper importante esto. Y fíjense cómo se puede convertir en un pequeño juego, porque aquí también tenemos el departamento tecnológico y el departamento de la conciencia. Entonces, cuando hay algo más de expresarse, mi esposo y que le toca a ella. Cuando digo, no, tecnología, te toca a ti porque esa parte es tuya. Y nos complementamos al final. Correcto, correcto. Así Total. que, Isa, aquí siempre dejamos una verdad por la cual hemos atravesado un momento complicado de nuestras vidas, en el cual vamos a inspirar a otras almas, porque este podcast se llama ¿Qué pasa cuando el plan falla? Y me imagino que este título viene porque hay algo que se planteó de alguna manera y algo no salió como nosotros esperábamos. ¿Cuál es ese momento de la vida que tú quieres compartir aquí con toda la audiencia? Bueno, haciendo una remembranza, cuando yo estaba tratando de construir mi página web y construyéndola, dándole orden a mi marca, que esa pregunta que me confrontó, ¿quién eres? Y yo respondía, mamá, no, tú no eres mamá, que tienes hijos. Ingeniero, no, porque si te quito el título ya no eres ingeniero. Bueno, soy esposa, no, porque si te casas, entonces todas las preguntas que me hicieron en una dinámica de líderes me llevaban y me llevaban hasta, bueno, chica, yo soy estratega y escritora, porque es lo que me apasiona hacer. Bueno, eso es lo que... Esa dinámica en ese momento de líder me hizo como cuando estaba como escribiendo, ordenando las ideas. La historia que les quiero contar es que yo vengo de una familia de médicos, mi papá y mi mamá son médicos. Mi hermano mayor, yo soy la segunda de 5. Mi hermano mayor, obviamente, decidió estudiar medicina. La lógica era que todos nosotros fuéramos por ese rumbo. ¿Te acuerdas en las épocas antes, no voy a decir la edad, de los 90, o era ingeniería o era médico? Y si, bueno, no hayas nada que hacer, informática y administración. O abogado. O abogado. Eso eran los caminos, no había muchas opciones.
Obviamente, a mí me gustaba mucho la investigación, me gustaba la medicina, pero no desde el rol de mis papás, que uno era patólogo y el otro hematólogo. Ok, Mi hermano decidió la parte de traumatología, cirugía, y yo no, yo era más que todo siempre con la cuestión de investigar, de analizar. Yo siempre fui algo así, decido estudiar bioanálisis. ok, Y me voy a la Universidad del Zulia, que es una universidad que queda allá en Venezuela, y empiezo mi año de bioanálisis. En ese primer año me falló el plan, salí embarazada ok, a los 18 años, 17 años. Ya estaba en Maracaibo y bueno, con todo lo que implica un embarazo fuera me tuve que casar, era lo que pautaba la sociedad de ese momento. Y estando en mi ciudad natal, que es Paraguaná, Estado Falcón, para regresar, a acomodar todo, estaban preparando la familia del que era mi esposo en ese momento, nos apoyó y que nos iban a apoyar para que nosotros siguiéramos estudiando y que no íbamos a dejar de estudiar. Ahí me falla el plan de cajón y que íbamos a regresar a Maracaibo o al Zulia para continuar y ellos nos iban a hacer los proveedores. Una de mi cuñada en ese momento trabajaba en la universidad de allá de Paraguaná, pero esa universidad era de ingeniería. Y ella llega una tarde y me dice, Isabel, yo sé que tú has querido estudiar bioanálisis, es la carrera que siempre, pero yo te voy a, se pueden quedar aquí. Y bueno, la cosa es que no te vamos, el año que estuviste en bioanálisis, que es lo que llamaban estudios generales, no te va a servir, tienes que empezar de cero una carrera de ingeniería y la que hay es la ingeniería industrial. Pero esa decisión es tuya. Aquí y allá van a tener el apoyo económico de nosotros. Ahí comencé yo ahí vuelvo al centro. ¿Cuál era mi propósito en ese momento? Darle un futuro a mi hija. Sea, y que yo salí, me falló el plan, salí de mi casa, el propósito era graduarme, porque quería demostrarle a mis papás que yo no los iba a decepcionar por no, para ellos, una mujer embarazada en esa época no iba, o sea, las probabilidades eran en contra. Entonces, en esa falla del plan, me conecto con un propósito que era mi hija y decido estudiar ingeniería industrial. Resulta que esa decisión de estudiar ingeniería industrial más adelante me llevó a lo que soy hoy como profesional. Llegué a trabajar en una época en la industria petrolera, también entré en un mundo de hombres donde la única mujer era yo. Me destaqué por mi carrera profesional, le di una seguridad a mi hija, estudios a mi hija, estabilidad, lo que quería. Y lo más cumbre de todo es que la carrera la hice teniendo, es más, mi hija mayor nace y a los 3 meses comienzo yo la carrera. Mi hija tenía 3 meses y yo tenía que estar yendo y viniendo. Entonces, cada paso que dio esa decisión que yo tuve, porque me conecté con mi centro, donde tenía yo la mayor red de apoyo para poder tener a mi hija, estudiar, tener una carrera, lejos de mi familia o estando en la familia. Esas cosas que te estoy comentando. Entonces, sí, a partir de allí, en mi carrera profesional, aprendí a todo lo que me he conectado siempre con la estrategia y la planificación, estrategia y planificación, pero es que mi vida ha sido todo eso. Y el otro fallo de plan que creo yo que es el más fuerte que he vivido es un diagnóstico de cáncer. Yo soy una persona, por ser hija de médico, muy juiciosa con mi salud. Controles anuales. Yo siempre he tenido esa cuestión y en un control anual por prevención me diagnostican un cáncer y un cáncer agresivo con una alta tasa de reproducción a los 37 años de edad. mm,
Ahí el plan me falló más que cualquiera. Claro. Esa fue la siguiente lección que aprendí a eso que yo les estoy diciendo, la red de apoyo y pedir ayuda. Tuve el momento en mi vida en que, porque yo lo hacía todo, yo era Ok, todo, yo era la profesional que cumplía en la industria, la hija que soportaba a mi mamá, apoyaba a mi mamá porque mi papá tenía un diagnóstico de Alzheimer, la esposa que estaba atendiendo, la hija, la mamá que atendía a sus hijas, la amiga que estaba ahí, obviamente ya suelto, encuentro vulnerable y ahora es todo el mundo alrededor de mí, correcto. dándome de comer, cortándome el cabello que se me cayó, sosteniéndome. Entonces, en esta siguiente falla del plan, vuelvo a lo mismo. Yo estaba clara y mi propósito cambió completamente. ¿El propósito cuál era? Sobrevivir, porque yo quería tener más años con mis hijas, me vieran viejita. Entonces cambia el propósito, se reordenan los departamentos otra vez, las prioridades cambian. Y fíjense que impresionantemente, el primer año de mi diagnóstico, yo no dejé de trabajar, seguí trabajando, iba con mis pelucas al trabajo, porque era parte de mi vida, no iba a quedarme toda ahí. Y el diagnóstico de cáncer es una enfermedad bastante fuerte que solamente Dios y la espiritual y conectarte con algo más allá y tu actitud hacia la enfermedad es lo que hace que eso sea y tu equipo alrededor. Seguí trabajando igual. Ese año viajé a Disney y yo lo que tenía era la cuarta sesión de quimio con mi peluca, cejas me la pintaba. O sea, es la manera en cómo tú afrontas estas fallas de planes, porque el plan va a fallar. Lo que nunca jamás va a fallar es la estrategia, el propósito, la visión y los valores. En mi entorno, en el caso personal, los valores de mi familia, los míos, estaban conectados. El propósito estaba también. El plan falló. ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Y el plan va a seguir fallando. Y el mensaje que yo les quiero dar desde mi verdad, de tantas fallas del plan, que hay otras más, pero estas son para mí las más significativas, es que el plan falla y va a fallar y va a seguir fallando, porque el plan, las fallas de los planes nos traen las lecciones más hermosas de la vida. Las heridas son duras, fuertes, cicatrizan, pero son parte de eso que somos. Y cuando esa estrategia, que es lo que Ale llama espiritualidad también, para mí, cuando nosotros estamos conectados con algo que no podemos ni morder, tocar, eso hace la diferencia en muchas ocasiones, en levantarnos, en volver a agarrar el plan, qué fue lo que falló, qué fue lo que aprendí y volver otra vez a tomar el curso de las cosas. Wow. Es la verdad más grande que les puedo contar No, 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 y una de gran mi verdad. vida. Es una gran verdad porque esto sé que va a llegar directamente a muchas personas. Muchas personas son sobrevivientes del cáncer y yo aquí solo entra una palabra y es valiente. Gracias por volver a ese centro, volver a tomar esa esencia y qué importante lo que estás diciendo aquí, ¿no? Porque a veces nos metemos en ese tsunami pensando que todo es una tormenta y nos metemos ahí dentro de cabeza y qué hacemos, porque a mí, cuando a mí, porque tengo que ser yo, porque todo a mí. No, ya voy. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Y ahí podrás entender qué te está enseñando esta situación que estás viviendo, integrarla en ti y te aseguro que mucho más rápido va a ser el proceso que vas a vivir, aunque sea doloroso, aunque sí, de verdad, lo sientas, lo tienes que pasar, pero te aseguro que te está haciendo más fuerte para lo que viene. Ujú, Porque ujú, si estás pasando por estas pruebas, yo las llamo pruebas, estas pruebas de la vida que son complicadas, es porque al final debes estar mucho más fortalecido para sostener lo que viene adelante. Y eso lo hemos visto en esta etapa del camino.
A muchos de nosotros se nos ha muerto un hermano, un familiar, hemos pasado por situaciones complicadas, mamá a punto de morir, tú has pasado por un cáncer, fuiste madre muy temprano y dices, ya voy, que parece una tormenta. Pero cuando llegamos a este punto de la vida, nos dimos cuenta es que teníamos que sostener mucha energía. Y para sostener mucha energía, de poder estar aquí grabando este podcast, de poder inspirar a otras almas desde nuestra verdad, debemos fortalecernos para sostener toda esa energía. Entonces, todo Total. el plan siempre ha sido perfecto. No lo juzgues, no lo critiques. Siente ese momento, vive ese momento y saca ese aprendizaje de ahí al frente para integrarlo en la nueva etapa de tu vida. Porque yo me imagino que después que pasaste todo este escenario, algo cambió en ti. Después del Sí, cáncer, y de hecho, las personas que han pasado por un cáncer o por una enfermedad muy complicada dicen, mi vida cambió. sí. ¿Qué descubriste después de esa etapa, Isa? Aprender a soltar, em, a pedir ayuda. Aprendí a pedir ayuda, em, a resignificar el dolor. Creo que es la lección más grande, es a resignificar porque parece una locura que lo diga, pero es así. Le doy gracias a Dios por ese cáncer, porque creo que las cosas, si tú no te detienes, la vida te va a detener. Va a llegar un momento en que te va a detener para que veas algo. Y al final todo pasa, no solamente las cosas malas, todo pasa. El momento bonito que tienes hoy pasa. La felicidad que recibes por ver graduado a tu hijo, por los logros de tus propios logros, por abrazar a tu mamá, por cada momento que pasas, eso pasa también. O sea, todo en la vida pasa. Entonces, es como aprender a atravesar el bosque oscuro, porque sabes que al final va a haber algo más que te espera y que todo se transforma. O sea, finalmente todo se transforma. Y entonces es la actitud en la que entras en ese bosque. O sea, es como aterrador, o sea, es saber que tienes que atravesarlo, vas a saber que vas a rayarte, a caerte, pero es un tránsito que cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su tiempo también. Yo me tomé mi tiempo cuando viví la enfermedad. Creo que me tomó muchos años hablar de esto. Yo apenas cumplí, el año pasado fue mi año de remisión, 10 años, y creo que poco después de esto yo hablaba de eso, de lo que pasé, porque estaba tan pendiente de que mi entorno no me viera rota o débil, que yo quizás no lloré tanto eso, pero después yo dije, bueno, es que hay que atravesar cada cosa, no es que no es que te hace inmune al dolor, o sea, vas a sufrir, los planes fallan y claro que te vas a tirar al piso de frustración, de ira, de tirar lo que sea que pase, eso pasa, te va a suceder, solo que atraviésalo, vívelo y eso yo a veces siento que esas son como que la limpieza que necesitas para que salga eso y vuelvas otra vez a comenzar pues con más fuerza, a reajustar tu propósito o a encontrarte con algo que no sabías que necesitas encontrarte, no lo sé. Claro, totalmente. Por eso es que dicen por ahí que no tenemos una sola vida, sino muchas vidas dentro de una misma vida, ¿no? Porque Sí, vamos sí, viviendo etapas y renaciendo y volvemos a otra etapa y renacemos y continuamos, ¿no? Porque aparte esto está siendo maravilloso porque podemos, a través de esta misma historia, podemos impactar otras vidas en donde también se han silenciado estos procesos y esto es lo que más inspira, la verdad de lo que hemos vivido. correcto. Uh-huh. Yo sé que hay personas que quedaron aquí súper enganchadas, muchas mujeres, y dirán, pues yo quiero hablar con Isa, yo quiero contactarla, me encantó cómo ella puede llevarnos y guiarnos para que podamos amoldarnos a los diferentes roles de nuestra vida. ¿Cómo te pueden contactar, Isa?
Bueno, pueden buscar, encontrarme en mi página web isabelleon.com, Isabel con Y. No es común, mi nombre siempre ha tenido una característica que es con Y. Y por mi red social de Instagram, isaleon01. También las invito a que escuchen mi podcast, que recientemente lo lancé el mes pasado, que se llama La estrategia se toma con café. Es un espacio que creé de conversaciones con café, en donde les doy tips de este tipo de cosas que te estoy hablando. Traigo todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera de 25 años de carrera profesional en temas de estrategia, planificación, gestión y liderazgo de de las dos perspectivas, negocio, carrera profesional y la vida personal. Les entrego herramientas de ese tipo porque eso es lo que aprendí y me enfoco en eso. En las agendas de nosotras las mujeres es completamente distinta a la de nuestra pareja, en este caso el hombre. Y bueno, ayudo a esas mujeres que tienen esos roles de liderazgo fuertes en las empresas. Puede ser que sean dueñas, sobre todo las dueñas, porque pasé por esa experiencia ser dueña de empresa, pero al mismo tiempo también eres la dueña de tu vida, del hogar. Entonces en la agenda, la agenda de nosotras es terrible. Entonces, ¿cómo? Eso me lo dijo una amiga, o sea, yo no sé cómo lo haces y bueno, la verdad, no, la verdad que no sé, es empírico, lo aprendí y quiero entregarles a esas mujeres esas herramientas que aprendí que pueden utilizar tanto en su vida personal como profesional. Y bueno, en mi página web me pueden contactar, me pueden pasar un mensajito por Instagram en isaleon01 y, y allí, bueno, van a descubrir un poco de las cosas que les puedo ayudar. Yo solo tengo que decirte gracias, gracias por ser verdad, gracias por venir aquí a esta invitación, porque este mensaje ha sido muy valioso para poder inspirar a otras personas. Les recuerdo que si ustedes también quieren contar su historia, este espacio está abierto completamente. El podcast Hablando de Verdades es justamente para eso, para que vacíes tu taza, para que llegues a otras almas, para que cuentes tu historia. Es simplemente por @vida auténtica y feliz o por vida auténtica y feliz @gmail.com. De todas formas, todo va a quedar en la cajita, tanto como pueden contactar a Isa, como me pueden contactar a mí para que tengan todos los accesos ahí y puedan entonces comenzar su recorrido, porque el punto es ese, accionar desde el alma, desde ese propósito maravilloso. Isa, por mi parte, esto era lo que tenía para decir. Me encantaría que cerraras con una frase de reflexión y te despidieras de las personas que van a ver este podcast. Recordarles que si te gusta el podcast, por favor, dale like, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, duda, escribe que nosotras te vamos a estar respondiendo. Bueno, además, gracias, Ale, de verdad, por abrirme este espacio que no había tenido la oportunidad de conversar esta etapa de mi vida que me costó bastante tiempo construir y definir. Y bueno, el mensaje que les tengo a todas es ese mensaje que tengo escrito en mi pantalla, que siempre tienen que tener una estrategia clara, que es lo que les va a permitir una acción efectiva y que los resultados que ustedes tengan, sea en su empresa o en el ámbito personal, sean resultados con propósito. Todo tiene que conectarse. Es el mensaje que les digo, las cosas que enseño, las decisiones cada decisión que ustedes toman pueden tener grandes planes, hermosas ilusiones, pero todas se construyen con las decisiones que tomamos todos los días. Así es. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Y gracias a todos.